Bien, qué bueno tenerle a usted esta mañana. Espero que se haya gozado en la alabanza. Ahorita decía, mientras usted no sabe todo lo que pasa aquí detrás, usted ve una propaganda, pero no se imagina lo que pasa aquí detrás. Y pensaba esta canción y decía a los que estábamos ahí ministrando, esta canción es muy bonita y ya no sé cuántos años llevará sonando esa canción, pero es muy bonita. Y espero que tú hayas podido alabar y exaltar a nuestro Dios. Yo quiero invitarte a que abras tu Biblia en Efesios capítulo 1. Vamos a estar hoy estudiando 11 versículos. Bueno, vamos a ver cómo nos va hoy con esto, puesto que el plan es ese, pero vamos a permitir que sea Dios el que nos esté hoy guiando y dirigiendo en la palabra. Bueno, usted sabe, nosotros estamos en esto que se llama verdadera fe, no, sino Dios versus el mundo. Verdadera fe era a comienzo del año. Estamos en Dios versus el mundo y estamos en esa confrontación de lo que dice el mundo, de los ideales, de la cosmovisión, de la perspectiva del mundo, y la estamos colocando frente a lo que dice Dios, frente a lo que dice la palabra, a lo que dice la Biblia. Y es importante que nosotros hagamos esto porque hay un versículo que nosotros hemos usado y esa será la última enseñanza de esta serie, y es Romanos 12, capítulo 2, en donde precisamente dice el apóstol Pablo, y Dios nos está diciendo a nosotros: no se conformen a este siglo, sino que renueven su mente, transfórmela, cámbienla, para que uno comprueben cuál es la voluntad de Dios, no vivan conforme a los modelos de este mundo y definitivamente entonces estemos en lo que corresponde. Bueno, cada vez que nosotros estamos frente a la palabra de Dios, definitivamente algo tiene que ser confrontado y algo tiene que ser cambiado, y eso es lo que me propongo esta mañana, y es lo que hemos hecho durante ya estos varios domingos que hemos estado hablando de Dios versus el mundo. Bueno, el tema que yo quiero hoy abordar es precisamente el concepto de bienestar. ¿Qué es bienestar? ¿Qué es eso? Bueno, ese bienestar parece que fue una palabra como compuesta, bien y estar, entonces quiere decir que es un estado, una condición en donde todo está bien. Bueno, ahora, todas las personas deseamos estar bien, todas las personas tenemos un concepto de qué es bienestar, y ¿sabes cómo nosotros podemos conocer cuál es ese concepto? Cuando yo digo la palabra bienestar, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Cuando se habla de bienestar, ¿qué es lo primero que se genera en tu corazón, en tu mente? ¿Qué es lo que hay en ti? Eso que sale a flote es una cosmovisión. Las cosmovisiones, ya lo hemos hablado acá, básicamente son una interpretación de la realidad. Y cuando digo que son una interpretación de la realidad, es que le dan sentido a lo que vivimos, le dan significado, y por lo tanto nos mueven, nos incitan, digámoslo así, a actuar de una u otra manera. Así que una cosmovisión es muy importante. Cuando tú te vuelves cristiano, inmediatamente está cambiando tu forma de pensar y estás adquiriendo una cosmovisión cristiana. Eso es lo que sucede, eso es lo que cambia. Ahora, entonces hacía una pregunta hace un momento, y es: ¿qué es lo que tú piensas cuando decimos cosmovisión? ¿Qué es lo que pasa por tu mente, por tu cabeza cuando hablamos de una cosmovisión y cuando hablamos de bienestar? Esa cosmovisión es la que hoy tenemos que confrontar y colocarla frente a la palabra de Dios. Esto que yo pienso, esto que yo imagino que es bienestar, ¿realmente es bienestar a la luz de la palabra? Eso es lo que nosotros necesitamos confrontar el día de hoy. Y yo quiero que tú tengas presente una frase, y esos son los puntos de mi enseñanza. Bueno, en realidad son 3 puntos de mi enseñanza, pero los 2 primeros no es lo material, es lo espiritual. Y quiero que tú ya metas esto aquí en tu mente: no es lo material, es lo espiritual. Y entonces el orden que voy a seguir hoy es: vamos a hacer un análisis así rápidamente de lo que el mundo considera bienestar, de cómo esto ha afectado a la iglesia, y luego vamos a mirar a la luz de la palabra de Dios qué es bienestar. Entonces, acompáñeme usted en la primera parte, y es: no es lo material. Ese es el primer punto. Y miremos qué es lo que el mundo piensa por bienestar. ¿Cuál es el concepto del bienestar? Bueno, yo encontré 4 cosas principales que el mundo entiende como bienestar. En primer lugar, el bienestar está relacionado a tener una estabilidad económica
ese bienestar también está vinculado a tener riquezas, a tener una seguridad a nivel financiero, a tener una profesión bien remunerada. ¿Y cómo influye esta manera de pensar en el bienestar? En que las personas, cuando han de escoger una profesión, una de las preguntas que hacen, quizás la primera es: ¿y esto sí pagan bien? ¿O eso sí da plata? ¿Esto sí sirve? Recuerdo hace muchos años yo quería estudiar, pues usted sabe, soy músico, y entonces quería estudiar y alguien dijo: pero eso no sirve para nada, eso no da plata. Y más atrevido fue todavía porque dijo: le va a tocar ponerse a cantar en los buses, imagínense. Porque el concepto de bienestar está muy vinculado a la abundancia de riqueza, a la seguridad económica, a tener una economía, una vida financiera boyante. Ese es uno de los primeros conceptos que hay de bienestar que el mundo tiene: tener seguridad económica. Ahora, y entienda usted, tener seguridad económica no es tener un trabajo en donde usted se gane el salario mínimo y pueda sobrevivir. No, eso no es bienestar. Bienestar es tener abundancia. Eso es lo que se entiende el mundo por bienestar. Pero en segundo lugar, también el bienestar es entendido como una salud emocional. Y entonces se dice que una persona no solamente está bien, tiene bienestar, si tiene seguridad económica, si toda su área financiera está garantizada, sino que además su interior, su vida emocional, su vida mental está bien. Por lo tanto, entonces las personas hablan de autoestima, las personas hablan de relaciones interpersonales saludables, las personas hablan de una espiritualidad, pero esta espiritualidad, entienda y escuche esto, no es como usted y yo la entendemos, sino es una espiritualidad de tipo psicológica. Entonces, en términos, hace poco sucedió, estoy en una capacitación de mi trabajo, y entonces la persona que hacía la capacitación dijo: vamos a hacer una mística. Y cuando dijo vamos a hacer una mística, pues usted y yo, y los que estamos en las cosas espirituales, entendemos que esto de místico es una palabra que refiere inmediatamente a algo espiritual, pero lo que ella quería decir era que nos colocó un video de estos como que salen en YouTube, así con música de piano, así como lenta, y que suenan pajaritos por ahí. Y entonces la idea es llevarlo a usted a reflexionar frente a algunas cosas. Así es que se habla de la espiritualidad hoy día. Es una espiritualidad de corte psicológico. Eso es lo que se está pensando hoy. Y entonces cuando hablamos de bienestar, inclusive esa parte espiritual debe estar equilibrada, debe estar bien. Y finalmente, en esto de la seguridad económica, la seguridad emocional, de la salud emocional, se habla de la seguridad. Y es que el concepto de seguridad es muy importante. Una seguridad, lo hablábamos al comienzo, financiera, claro, pero una seguridad relacional, tener una relación estable, tener una pareja estable, que los hijos, todo eso vaya perfectamente, tener seguridad a nivel, pues digámoslo así, social. Puede ser que no haya crimen, que no nos vayan a quitar o a robar estas cosas. Eso se habla de bienestar. En segundo lugar, entonces, nos dimos cuenta que hay un concepto de bienestar que incluye la salud emocional. Primero, la abundancia, la riqueza. Segundo, el concepto emocional. Tercero, se habla de una salud física. El bienestar también habla de salud física. Y entonces, en muchas de las cosas que usted ve, propagandas, etcétera, etcétera, bienestar, se habla de salir una persona atlética, haciendo ejercicio, no sé qué, si sé cuánto, y le dice, sale el plato de comida y casi no tiene arroz, no tiene papas, no tiene nada de eso de harinas, sino verduritas, cosas verdes por acá, frutas, y una alimentación saludable es bienestar para tu vida. Eso es lo que se está entendiendo como bienestar. Y en ese bienestar también se incluye, obviamente, un sistema de salud que pueda responder por nosotros para prevenir las enfermedades, y si las hay, pues que pueda dar solución a lo que se presente. Se habla de esa clase de salud. Estamos en una cultura
fitness, una cultura, y la palabra fitness precisamente es estar bien, bienestar. Y esa palabra y esa cultura fitness, entonces se le dice a usted, tiene que comer esto, no tiene que comer esto. Esta es la época en donde usted busca un canal de YouTube y le dicen a usted, haga tal rutina diaria y en 2 semanas baja tanto de peso, haga tal rutina y en tanto tiempo va a estar bien de salud. Le colocan a usted, no solamente es el ejercicio, sino que al lado está la dieta, etcétera. Y algunos incluyen estas cosas como medita. Entonces usted ya encuentra hoy que hay una tendencia que es el yoga, ejercicios para uno estar bien, un acondicionamiento físico saludable, pero además emocional y mentalmente usted esté bien. Entonces lo ponen a hacer a usted yoga. Esa es el concepto de bienestar, una de las cosas que incluye el concepto de bienestar de nuestros días. Riqueza por un lado, segundo, una salud emocional, tercero, una salud física. Y en cuarto lugar, las consecuencias de esto son finalmente que tenemos un excesivo materialismo, porque aunque las personas entienden y el concepto de bienestar podíamos casi que pensar acá y juzgarlo como algo integral, porque aquí tiene primero su parte económica, su parte emocional, personal y además su parte biológica, su cuerpo, todo está bien. Finalmente las personas cuando piensan en bienestar solo están pensando en plata, a tal punto que están dispuestas a sacrificar su salud emocional, sus relaciones interpersonales, su salud física con tal de obtener dinero. Hay gente entonces que se vuelve adicta a su trabajo, es esclava de su trabajo y no se alimenta bien, no hace las pausas que debe hacer, no duerme bien porque simplemente es que tengo que trabajar, porque es que el que no trabaja que no coma y entonces me toca ir a buscar la plata, etcétera, 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 etcétera. Se sacrifica inclusive todo lo que el mundo mismo ha dicho como bienestar en pro de obtener riquezas. Así que aunque el mundo tenga un concepto que podríamos decir, bueno, es interesante, es válido, claro que sí, hasta podríamos quizás suscribirlo, finalmente en la realidad, a la hora de aplicarlo, a la hora de vivirlo, la gente solo entiende bienestar como tener plata. Piensan, la plata soluciona todo. La plata soluciona un entrenador personal para la salud física. La plata soluciona un problema de un mejor sistema de salud o medicina prepagada. La plata finalmente me va a dar un buen psicólogo o me consigo un gurú espiritual que guíe y conduzca mi vida. La plata me va a servir para mantener la dieta que tengo que mantener, y eso es lo que se piensa como bienestar. Aunque incluye muchas cosas, finalmente las personas están abocadas a un materialismo excesivo. Solo quieren adquirir riquezas, solamente quieren adquirir riquezas. En segundo lugar, este concepto de bienestar pues es el origen, es la raíz de todas las reivindicaciones sociales que hoy se están haciendo. ¿Por qué hay protestas? Pues porque todas las personas quieren estar bien, y pues entonces al no estar bien alguien tendrá que tener la culpa, o es este gobierno, o es este presidente, o es este partido político, o quién sabe quién será, pero tenemos que protestar para que todos tengamos lo que tenemos que tener. Ese es el origen, que todos queremos estar bien, todos quieren estar bien, entonces se busca solucionar ese problema. Ahora, fíjese cómo el concepto entonces de bienestar que tiene el mundo aboca a las personas, los lleva, los conduce a estar inmersos solamente en la búsqueda de recursos, de dinero. Bueno, pero ¿qué ha pasado con la iglesia? En segundo lugar, en el análisis que estamos haciendo aquí, es que en la iglesia, a los creyentes, esta misma concepción, esta misma perspectiva de lo que es estar bien ha entrado bajo el nombre de algo que conocemos como la doctrina de la prosperidad. Y entonces en la doctrina de la prosperidad se dice que no puede haber un cristiano pobre, porque si hay un cristiano pobre es que ese no es tan cristiano, le falta fe. Si hay un cristiano que está mal económicamente es porque está en un lugar en donde no hay bendición.
es porque la autoridad espiritual que tiene ese cristiano no está tan bendecida. Entonces, como se recita el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, y es como el buen óleo que está sobre la cabeza y desciende hasta el borde de sus vestiduras. Así que se dice, mira a tu pastor. Si tu pastor es súper bendecido, probablemente tú también serás súper bendecido, porque la unción de la bendición cae. Y entonces las personas van a buscar quién es el que tiene la bendición de la plata. ¿Y cuál es el que tiene la bendición de la plata? Pues el que tiene plata. Y entonces va, que me ore, casi que la podemos decir, que me rece este hermano. Uy, que me ore, el apóstol del dinero. Aleluya. Eso ha ingresado. Eso ha traído entonces las consecuencias que se ha pensado. Muchas personas que se acercan a Dios, y ayer lo charlábamos con un grupo de personas acá, mucha de la gente que se acerca a Dios se acerca en modo inversión. Yo me vuelvo cristiano porque esto es una inversión para mí. Y como usted sabe cómo son las inversiones, ¿no? Las inversiones es: yo doy esto porque eso me va a representar esto. Yo no daría esto si eso no me representa nada. Y muchos están ingresando a la iglesia en modo inversión. Muchos están diciendo, bueno, yo hago todo lo que toca hacer en la iglesia, me bautizo, tomo las clases, hago la Santa Cena, levanto las manos, hasta danzo, pero ¿dónde me cae la plata? Porque están en modo ¿de qué? De inversión. Están pensando en que, venga, devuelva para acá, ¿qué es lo que voy a recibir yo a cambio de lo que estoy haciendo, a cambio de lo que estoy dando? Evidentemente, predicar acerca de plata y de cómo usted aumentar sus riquezas definitivamente sí que va a traer gente. Claro que sí. Y el problema de eso es que hay gente que en la iglesia no es cristiana. Hay gente en la iglesia que son inversores, son negociantes, están buscando ¿qué? Dinero. Otra consecuencia es que las personas empiezan a generar un rechazo, escuche esto, a las tribulaciones, un rechazo a los problemas, necesarios de la vida cristiana y naturales del mundo. Creo que eso ya lo hemos dejado aquí muy en claro en este púlpito, y usted ya lo debe tener claro, que nosotros vamos a pasar por cosas que no queramos por el simple hecho que estamos en esta tierra, y esta tierra se está desgastando, se está destruyendo. Vamos a pasar las cosas difíciles. Pero se suma algo más a nosotros que somos cristianos, que tú, al recibir a Cristo, ahora te haces enemigo del mundo, y al ser enemigo del mundo vienen las persecuciones, vienen las tribulaciones por solo ser cristiano. Y entonces una persona que está pensando en el bienestar como el fin que hay que buscar, como la meta a alcanzar, se acerca en modo inversión, y segundo, rechaza la tribulación, rechaza la crisis. Pues es que es lógico que lo rechace, porque no entiende lo que la realidad que ahorita vamos a ver, no entiende lo que en realidad debe marcar su vida, sino que está pensando en obtener un beneficio. Y pues rechazo. Y una consecuencia de esto es que también, una tercera consecuencia de esto es que se viene a dudar del amor de Dios, se viene a dudar del perdón de Dios. Entonces, como yo no tengo la plata que quisiera tener, o no tengo el dinero, los recursos que quisiera tener, entonces es que Dios a mí no me ama. Y usted entonces empieza a mirar para el lado, ay, pero mire ese hermano, y mira para el otro lado, mire este otro, todo lo que tiene y yo no tengo. Es que Dios a mí no me ama. O empiezas a dudar del perdón de Dios. Él tiene, pero a mí yo no tengo, porque Dios no me ha perdonado. Me está yendo mal porque Dios no ha perdonado mis pecados. Esa clase de pensamientos empiezan a cruzarse en la mente de las personas, de los cristianos, que han sido permeados, que están impregnados de ese mismo concepto de bienestar del mundo. Están buscando una inversión en la iglesia, rechazan la tribulación, no la pueden soportar, no la toleran. Y hay versículos en la Biblia, Hechos del apóstol Pablo, me impresiona, lo tengo subrayado en mi Biblia, porque el apóstol Pablo dice que iba por todas las iglesias enseñándoles que a través de muchas tribulaciones y dificultades iban a entrar al reino de los cielos. Eso era una de las cosas que enseñaba Pablo, increíble. Pero cuando tú tienes un concepto mundano de bienestar, pues tú no vas a aceptar eso, tú vas a rechazar eso, obviamente que lo vas a rechazar. Y finalmente entonces tú empiezas a dudar de que Dios te ama, empiezas a dudar de que Dios haya perdonado tus pecados. ¿Cómo así?
Y hay una consecuencia más, y es la manipulación de las conciencias. ¿Sabes qué sucede? Que cuando las personas están buscando solamente el bienestar, entonces caen en manos de unos tipejos fraudulentos ahí que son comerciantes de la fe. Y entonces van a decir: ¿quieres tener riquezas? ¿Quieres tener no sé qué? Y esos están entonces, bueno, mi argolla esta es de oro, ¿no? Pero esos tienen unos super anillos de oro acá, que esos brillan así con las luces apenas. Y unos super relojes, y bueno, ¿qué más tendrán? Zapatos de no sé qué, bueno, y eso muestran que van en aviones o que van en supercarros. ¿Tú quieres ser bendecido? Ven acá, sella la palabra. Ven acá, compromete haz tal promesa y vas a recibir. Ven acá, bendice a tal ministro, etcétera. Una cantidad de cosas que bajo ninguna circunstancia van a asegurar esto. Se manipulan las conciencias. Y como le digo, como la gente está en modo de inversión, pues a ver, o sea, yo voy a tener este dinero, esta cantidad de dinero por dar esto, pues yo doy para que me llegue. Y después esas mismas personas resultan lastimadas porque no les llegó. Echeverry, los tumbaron, el predicador se fue en su avión, en su supercarro, etcétera, y ese creyente quedó porque simplemente estaba siendo manipulado, porque él tenía un concepto erróneo de lo que es el bienestar. Esta es la realidad. Ahora, en conclusión, nosotros podemos decir dos cosas. Primero, el bienestar, aunque conceptualmente abarca muchas cosas, en la realidad se ha abocado solo a tener dinero. Eso primero. Solamente es eso. Estar bien es tener plata. Punto. Y otra segunda conclusión que podemos hacer en este punto es que todo el mundo, así como muchos creyentes, tanto el mundo como muchos creyentes, se han visto en esa carrera de buscar plata. Ahora, el mundo pues es el mundo, el problema es acá en la iglesia. ¿Cómo es que yo, creyente, cómo es que tú que amas a Dios, que lees la Biblia, puedes estar viviendo el cristianismo con el mismo concepto del mundo? Había una propaganda hace poco, todavía la dan por ahí, y entonces sale, es una marca de, no sé, eso es una marca, bueno, no sé cómo será eso, pero sale una empresa de tarjetas de crédito, y entonces salen cosas chéveres, bonitas, y entonces hay cosas que Visa y Mastercard no pueden pagar. Dice ahí como el eslogan o como el centro de eso, y entonces salen cosas como estar en familia, y entonces ellos están vinculando tener esa tarjeta de crédito que permite y facilita compartir cosas que el dinero no permite, ¿sí? Entonces ojo a esto, le está metiendo a usted un concepto de tener bien la familia, tiene que tener usted Visa o Mastercard, de lo contrario no, el concepto de bienestar, plata, eso es lo que están queriendo decir, aunque es contradictorio porque dicen hay cosas que el dinero no puede pagar o que Mastercard no puede pagar, pero se la están vendiendo a usted. ¿Sabe? Eso es muy cierto y es lo que quiero que tú y yo miremos esta mañana. Así que ahora sí, después de todo este primer paso, de este primer punto, miremos qué es lo que dice la palabra, ya que hemos hecho un análisis a lo largo bueno, no a lo largo, hemos mirado así durante unos minutos qué dice el mundo de bienestar, qué dice, qué sucede en la iglesia con esto de bienestar. Miremos qué dice la Biblia. Vamos a leer el versículo 3 de Efesios, capítulo 1. Y entonces el primer punto no es lo material, el segundo punto es lo espiritual. ¿Listo? Dice así el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Fíjate este versículo y lo voy a leer nuevamente porque esa hoja usted debería escribirla a mano, debería imprimirla y pegarla en su casa, porque esta es la declaración de todas las bendiciones que tenemos. Del versículo 3 hasta el versículo 14 usted encuentra las cosas maravillosas que Dios nos ha dado. Pero mire lo que dice acá: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Sabe? Usted, al estar en Cristo, ha sido bendecido totalmente por Dios. El simple hecho de estar en Cristo le ha hecho acreedor de tener inmensa cantidad de bendiciones. Es más, la palabra toda es la que aparece aquí. Todas las bendiciones.
las ha recibido usted en Cristo. Ahora, esas bendiciones no son comparables con las riquezas materiales. ¿Por qué? Uno, no son perecederas. El dinero perece. Usted que ahorra, que quizás tiene esas alcancías donde mete las monedas de 1000, debe saber que no puede meter billetes ahí. ¿Por qué? Porque las monedas van dañando el billete, y cuando usted va a sacar el billete puede estar roto, totalmente dañado. Las monedas las van dañando, ¿sí? Es mejor una alcancía de billetes y una alcancía de monedas. El dinero perece, es perecedero, se va desgastando. Hay monedas que usted encuentra que están, oye, ¿esta moneda de qué es? Porque el trajín, etcétera, etcétera, ha hecho que se desgaste. Pero el dinero también es perecedero en el sentido de que se va devaluando, y esto es algo increíble. Miren el peso colombiano nada más. El peso colombiano, todo lo que ha devaluado el peso colombiano, todo lo que ha caído. Y entonces ya usted puede decir, yo guardo la plata debajo del colchón, ¿sabe? Eso es una mala idea, porque usted la guarda, a los 10 años va a mirar y ya no tiene la misma cantidad de plata. Y sí va a tener un poco de dolor aquí en la espalda y todo eso por todos esos turupes. Ahí sí, eso sí. Pero el dinero va cayendo. Usted escuche, uy, es que antes cuando yo pagaba con 1000 pesos compraba esto, ahorita con 1000 pesos, hermano, eso no alcanza para nada. Porque el dinero se va devaluando. Las riquezas, las bendiciones en Dios no se van devaluando. No, ellas no pierden su valor. Al contrario, entre más nosotros las apreciamos, parece que es más evidente el valor que ellas tienen, la riqueza que ellas tienen. Bueno, y otra característica es que no pueden ser robadas. El dinero usted lo tiene debajo del colchón y usted dice, no, me aguanto los turupes, pero es que yo duermo encima de mi plata y ahí no sé, nadie me la roba. Pues hermano, se puede perder. Inclusive dentro del banco hay películas que cuentan cómo han robado los bancos. Los más seguros, cómo los han robado. Ese dinero, las riquezas materiales se pueden perder, se pueden robar, pero las riquezas espirituales no. El Señor Jesús le decía a sus discípulos, hagan riquezas donde la polilla, el orín, todo esto no corrompa. Claro, es que en la tierra las cosas se van oxidando, las cosas se van dañando. Hay ladrones, dice, donde ladrones no hurten ni minen. Los ladrones acá, sí, en el cielo no pasa eso. No sucede eso. Entonces, uno, en primer lugar, esas riquezas no son comparables con las cosas materiales. Ahora, cuando usted rinde su vida a Cristo, es cuando usted se hace acreedor a todas esas bendiciones. Solamente cuando usted rinde su vida a Cristo. Y no quiero que lo entienda como ganar algo, porque no está usted ganando algo. Simplemente usted, al entregar su vida a Cristo, usted recibe por Él, por lo que Él ha hecho, una cantidad de bendiciones, innumerables bendiciones. Y finalmente, en este versículo se resalta algo interesante, que quien nos bendice no es una institución, no es un banco, no es el gobierno, no es una familia. Estos días miraba un documental de las familias más ricas del mundo, y entonces salían que los primeros eran unos de apellido Rothschild, o sea, judíos, judío-alemanes que ahora viven en Estados Unidos después los Rockefeller, después otros que son Chase Morgan, ese banco JP Morgan Chase, esa gente es de mucha plata y esa gente lo puede bendecir a usted. Bueno, aquí no lo bendice una familia terrenal, lo bendice ¿quién? Dios. Por eso dice ahí, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Es Dios quien lo bendice y no es una persona de carne y hueso como nosotros. Es el creador del cielo y de la tierra, el que hizo todo. Qué mayor bendición que recibir de Él esto. Bueno, pero hay un problema. En ese versículo nosotros detectamos un problema, y es que dice ahí el versículo 3 que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y usted dice, primer problema, las bendiciones son en los lugares celestiales. Aunque usted ha recibido todo, ¿y dónde queda el cielo para ir a reclamar lo que es mío? ¿Dónde puedo yo hacer un retirito? Pues, ¿a qué sucursal voy del cielo para recibir mi bendición? Ese es un primer problema, que usted tiene todas las bendiciones, aleluya, pero ¿dónde queda el cielo para ir a reclamarla? Probablemente usted hasta mirará esas películas del espacio, a ver si me encuentro el cielo. Cielo, reclama tu bendición. Uy, allá es donde tengo que ir.
porque ahí dice, en toda ha sido usted bendito, ha sido usted bendecido en los lugares celestiales. ¿Y dónde quedan esos lugares celestiales? Y como hasta ahora no sabemos, entonces se genera una desilusión, una decepción. La sensación entonces es que algunos se sienten tumbados. No, pues tengo todo, pero no tengo nada. Tengo todo, pero pues ¿dónde queda para ir? Esa es la sensación que muchos creyentes tienen. ¿Por qué la tienen? Porque viven bajo el concepto mundano de bienestar. Uy, me tumbaron porque ¿dónde queda el cielo? Y el segundo problema que surge ahí es que dice el versículo, han sido, que nos bendijo con toda bendición, y la palabra que sigue ahí, espiritual. ¿No sería más chévere que fuera material? ¿No sería como más agradable que Dios, ay Señor, todas esas bendiciones, pero a ti te queda fácil 3 casas, una donde yo viva, otra para vivir, sostenernos y comer, y la tercera para ahorrar y viajar? Eso tiene más pinta de bendición, ¿cierto? Pero ¿qué bendiciones espirituales? Y en los lugares celestiales, Señor, ¿no es mejor una bendición, aleluya, una cuenta bancaria con 7 ceros, una cuenta de 7, no 7 ceros, no, de 7 dígitos, 7 ceros no es nada, una cuenta con 7 dígitos y un 5, un 10 ahí, 7 dígitos de ahí para allá, aleluya, y si es en euros o en dólares, mejor todavía? Eso sí es una bendición, y no es por allá en los cielos, y sí la puedo comprobar. Y entonces las personas están teniendo esos problemas con este versículo que es una maravilla, pero entonces choca, escucha esto, choca con lo que la realidad del mundo dice. El mundo coloca la perspectiva material y aquí nos está diciendo bendiciones espirituales. Una bendición que está representada en riqueza y aquí bendiciones espirituales. Aquí esa bendición es en esta tierra, se ve en el carro que usted tiene, se ve en la casa que usted tiene, se ve en la ropa que usted se pone, pero esta está en los lugares celestiales. Y entonces, uy, Echeverry, como que me tumbaron. Y hay gente que lee estos versículos que, a mi modo de ver, eso es una opinión personal, quizás esta es la página, el capítulo más glorioso para nosotros de lo que Dios ha hecho en nuestra vida que está escrito ahí. Mira, ahí están resumidas y quiero que ahorita vamos a mirar un poco adelante, vamos a mirar más adelante qué sucede ahí. Pero si esa es tu sensación, ahora eso sucede porque tú tratas de entender a Dios desde la perspectiva del mundo y no desde la perspectiva divina. Estamos influenciados cuando pensamos así por las cosas mundanas y entonces la bendición que queremos es de acuerdo al bienestar que ofrece el mundo. Entonces una persona bendecida, escucha esto, es conforme a lo que dice el mundo. ¿Qué dice el mundo que es bendecido? Tiene tanto dinero, tiene tantas casas, tiene tanto carro, casa y beca, etcétera. Ese sí es bendecido. Pero aquí lo que estamos leyendo en Efesios, en el capítulo 1, nos habla de muchas bendiciones, pero por ningún lado sale la plata, por ningún lado sale la salud emocional, por ningún lado se ve esto. Y entonces, ese concepto mundano, ese concepto del bienestar ha permeado la mente de los creyentes, ha permeado la iglesia. Y entonces ha hecho pensar que solo lo único que tenemos que buscar, y es que la mentira es así. No, yo sé que yo necesito la bendición de Dios. No, es que espiritualmente tenemos que estar bien. Él es la principal, la prioridad. Esa es la mentira que te dices. Pero si no hay dinero y si no hay plata, entonces no. Ese es el engaño. Que la gente sabe las verdades, pero no vive conforme a esas verdades. Esa es una de las realidades. Y entonces, cuando hay una crisis, cuando hay problemas, cuando hay situaciones financieras desagradables, entonces la situación te hace cambiar. Dios ya no me ama. Yo leo Efesios 1, qué bendición, pero como que Dios no me ama porque estoy pasando crisis económica, etcétera. Entonces cuando está en esa situación, esa crisis, tú nunca piensas que eres bendecido, por el contrario, piensas que estás en maldición. Pero esa hoja no coloca ahí, el encabezado de esa hoja, el versículo 1 y versículo 2 no dice,
estos versículos aplican a los que están bien económicamente. No, no dice eso. Esos versículos son para todos los que están en Cristo Jesús, estén bien económicamente o estén en la olla económicamente, estén bien físicamente con su salud bien o estén enfermos. Todos ellos han sido bendecidos espiritualmente. Pero, ¿esto qué es? Yo no entiendo esto. El problema, ese choque que hay de perspectivas, de cosmovisión, de lo que dice la palabra de Dios frente a la realidad, te lleva a ti a dudar de tu posición en Cristo. Hace un momento decía que las bendiciones que recibimos en Dios no son comparables con las bendiciones materiales, puesto que las bendiciones de Dios sí son bendiciones que uno no perecen, no se las pueden robar, etcétera, no se devalúan. Pero cuando tú estás permeado por el concepto del mundo, tú entonces colocas las bendiciones espirituales a la misma par de las bendiciones materiales. Y es más, juzgas tu vida por las bendiciones materiales que recibes. Eso es lo que juzgas tú. Tomas decisiones en tu vida conforme a esa búsqueda de ese bienestar mundano, de ese bienestar conforme al concepto del mundo, no mundano, no lo digamos así. Y entonces estás dispuesto a cambiar tu ministerio por un trabajo que te dé plata. Estás dispuesto a cambiar tu tiempo devocional con Dios porque es que tengo que trabajar, porque es que si no me echan. Estás dispuesto a dar todo para que te aumenten el salario, para que tus ingresos sean mejores, pero asistir a la iglesia no, pues Dios entiende. Y no estoy diciendo que no trabaje, no estoy diciendo que no sea buen trabajador, no estoy diciendo que no se esfuerce ni se esmere por crecer en su economía, no. Estoy diciendo es que el concepto del mundo de bienestar te implica y te va a llevar a ti a tomar decisiones en donde la plata será lo primero y no lo espiritual, y no debe ser así. No, ese no es el camino. ¿Sabes qué sucede cuando tú entiendes así el concepto de bienestar? Que tú lees el Antiguo Testamento e intentas aplicarlo a tu vida. Y entonces el Antiguo Testamento sobre todo nos interesa mucho Deuteronomio 28. Entonces se habla de las maldiciones de la desobediencia y las bendiciones de la obediencia. Y entonces nosotros, qué bendición. Y los primeros versículos que aparecen ahí en Deuteronomio de la bendición son corticos, son como unos 11, 13, 14 versículos, pero los de la maldición son una cantidad. Y entonces nosotros leemos primero, serás cabeza y no cola, aleluya. Te pedirán prestado y tú no pedirás prestado, aleluya. Bendita será tu finca, tu simiente, aleluya. Todo eso sí queremos, pero no entendemos que esas bendiciones materiales que estaban en el Antiguo Testamento son un símbolo de las verdaderas riquezas que se reciben en Cristo Jesús y no son comparables, ya lo expliqué, pero son un símbolo. Así que cuando en la antigüedad uno de esos patriarcas era adinerado y estaba rico, era un símbolo de la bendición de Dios que ahora tú y yo tenemos ¿en quién? En Cristo Jesús. Dirán algunos, hubiéramos nacido en esa época. Pues no es tan fácil, porque esa misma bendición estaba vinculada a un pacto, y el pacto era el siguiente: si cumples la ley, te doy estas bendiciones. Si fallas la ley, vas a tener estas maldiciones. Y entonces las maldiciones que hay ahí hoy no son nada agradables. Lea usted ahí las maldiciones de la desobediencia. Y entonces usted va a entender, o sea que toca portarse bien. Sí, Señor. Y la prueba de esto es que Israel recibió todas ¿qué? Las maldiciones, no las bendiciones, porque estaba sujeto a un pacto. Gracias a Dios nosotros no estamos en ese pacto. ¿Qué tal fuera? Si pecas, entonces todas las maldiciones por la desobediencia. No, gracias a Dios estamos en Cristo y las bendiciones en Él son garantizadas, no por lo que tú hagas, sino por lo que hizo Él. ¿Logras comprender esto? Y entonces cuando leemos el Antiguo Testamento necesitamos mirar todas esas bendiciones y todo eso prometido. Esto apuntaba a alguien, a Cristo Jesús. Estas riquezas materiales apuntaban a una riqueza espiritual mucho más gloriosa. Apuntaba a un mejor pacto, a una mejor manera de cumplir las cosas. Claro, ahora es Dios el que hace las cosas en nosotros, no eres tú,
Si fuéramos nosotros, ay hermano, estaríamos llorando. Y quiero que pienses en algo. Mira, Dios desea nuestro bienestar, pero ese bienestar es más allá de las cosas materiales. Indudablemente incluye las cosas espirituales. Indudablemente Dios no se va a desentender de que tú estés bien en la tierra, de que tu trabajo, de que puedas subsistir. No. Y es más, la Biblia dice que Dios es el que le da el poder a algunos hombres de hacer riquezas. Bueno, gracias a Dios por eso. Pero Dios, si ha querido bendecir a la humanidad, no es con plata, no es con ese concepto de bienestar, es precisamente bendiciones espirituales. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos recibido en Cristo? Entonces vamos a mirar aquí. Este es el tercer punto de mi enseñanza. Y yo ya podía terminar aquí por una simple razón. Ya creo que lo he llevado a pensar lo siguiente, y es: uno, yo no puedo tener el concepto del mundo de bienestar. Dos, ese concepto del mundo, todos decimos sí, no, yo no pienso como el mundo. Ese concepto del mundo pudo haberse metido en nosotros y llevarnos hoy a actuar de una manera diferente. No es lo material, es lo espiritual, lo fundamental. Esas son las verdaderas riquezas, y en ese sentido tú eres muy rico. Y quiero que mires esto. Versículo 4 y versículo 5 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En primer lugar, tú has sido bendecido por Dios. ¿Cómo? Porque fuiste escogido por Él. Y sabes, esa elección en el versículo 4 nos habla de un propósito. Fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él. Sabes, tu vida tiene un significado, tu vida tiene un propósito, tu vida tiene un sentido, y nos habla de una bendición maravillosa. Antes nosotros, en la condición de pecadores que teníamos, lo único que íbamos a realizar eran errores, fallas, daño, destrucción, maldad, manchas, oscuro, negro. Eso era lo único que tú y yo íbamos a hacer. Pero al ser escogidos en Cristo, al ser escogidos por Dios, ahora tú tienes un propósito, y es que vas a poder vivir una vida recta. Dime, ¿eso no es una bendición? ¿Eso no es una bendición? Y entonces la situación de tu naturaleza, la situación de aquí el corazón interno fue cambiado radicalmente. Ahora puedes vivir para Dios. Eso es una bendición. Eso es una bendición. Hablábamos la semana pasada de esclavitud, y hay gente que está esclava del pecado. Bueno, nosotros fuimos bendecidos porque fuimos libres del pecado, aleluya. Pero también esa bendición de ser escogidos se aplica a una adopción. Dice ahí el versículo 5: en amor habiéndonos predestinado, y eso es importante, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y ¿sabes algo? Mira, la primera parte hablaba que nosotros teníamos una condición caída de pecado. Todo lo que hacíamos iba a ir para mal. Y ahora este versículo 5 nos habla de una condición de huérfanos. Y un huérfano está a la merced de cualquiera que quiera abusar. Un huérfano no tiene a su papá o a su mamá que les protejan, que les provean. Un huérfano vive de la misericordia y de la clemencia de. Un huérfano recibe y sufre maltratos. Pero en Cristo, escucha esto, la bendición que hemos recibido es que fuimos adoptados como hijos de Dios, y ahora legalmente y en verdad nosotros, tú y yo, sí somos los hijos de Dios. Eso sí, ahora sí. De no ser nadie, de no tener ningún pues no es título, sino no tener ninguna sangre así de las familias poderosas del mundo, ahora pasas a ser un don nadie y ahora pasas a ser un hijo de Dios. ¿Eso no es una bendición? Y si eso es una bendición en tu vida, ¿por qué entonces luchas por buscar plata? Como si fuera lo último. ¿Por qué cuando hay una crisis te preocupas? Como si es que Dios ya no me ama, cuando aquí Dios ha dicho: tú eres mi hijo. ¿Por qué te preocupas a tal punto de angustiar, estrés, dolor de cabeza, enfermedades? Porque no se realiza lo que tú quieres tener cuando eres un hijo de Dios.
cuando ahora tu vida tiene un propósito. Y vuelvo a decirlo, no estoy diciendo ahora que, bueno, no importa, entonces seamos todos pobres, no, nada, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de colocar las cosas en la perspectiva correcta. Primero es lo espiritual, primero es lo que he recibido en Dios, primero es lo que Cristo ha ganado para mí. Y eso es lo fundamental. Entonces, si hay dinero, aleluya. Si no hay, pues también aleluya, porque sigo siendo bendecido. Sigo siendo bendecido. La segunda bendición que tú recibes es que tú has sido aceptado. Primero escogido, segundo aceptado. Mira el versículo 6, dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aleluya. Mire, Pablo utiliza aquí la palabra riquezas varias veces en estos versículos, porque Pablo entiende es que no hay mayor riqueza en el mundo que lo que Dios nos ha dado a nosotros en él, en Cristo Jesús. No hay mayor riqueza. Y entonces esa segunda bendición de ser aceptados en Cristo, de ser aceptados por Dios, está referida a que el pecado nos había apartado de Dios, el pecado nos había alejado, Dios nos había rechazado. Usted aquí no se acerque, pero por medio de Cristo, y aquí dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, la sangre de Cristo al ser derramada, hombre, nos hizo ahora aceptables ante Dios. ¿Eso no es una bendición? Si eso no es una bendición, ¿qué puede ser una bendición? Si ser rechazados por el creador del universo y que ese rechazo no implicaba, pues ya, fuchi de aquí, no lo quiero a mi lado. Si eso fuera, pues no habría tanto lío. El problema es que ese fuchi es en el infierno. El problema es que ese fuchi es una eternidad sin Dios. Y tú condicionas todo a tener dinero, a tener una casa o a tener tal profesión o tener tanta cantidad de plata en el banco, y no has entendido que ahora eres aceptado en Cristo. Aunque no lo merecías, eres aceptado ahora en Cristo. La tercera bendición que recibimos es que somos sabios. Mira el versículo 8. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros, y escucha, en toda sabiduría e inteligencia. Por favor, dígale al que está a su lado: los cristianos no somos ni brutos, ni tontos, ni nada de eso. Somos sabios y muy inteligentes. Dígale al que está a su lado. Todos esos papás que le dicen a los hijos: es que usted sí no pudo con esas matemáticas, es que Dios mío, ¿por qué me tenía que salir así tan lentico el niño? Usted va a decir: Señor, perdóname, porque este muchacho, al tenerte a ti, Señor Jesús, es muy inteligente. Miren lo que sigue diciendo el versículo. Versículo 9, dándonos a conocer en qué es la inteligencia, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y entonces estos versículos hablan que sin Cristo somos ignorantes. Mire, no interesa si es el mayor científico o el más grande matemático, no interesa, si no conoce a Cristo, está en ignorancia. Escuche esto: si no conoce a Cristo, está en ignorancia. Así sepa hacer la superecuación por allá bien rara, una cosa así bien extraordinaria. Si no conoce a Cristo, está en ignorancia. Y probablemente usted, que le quede difícil cuánto es 2 más 5 menos no sé qué, uy, esto no sé qué pasó. Tranquilo, usted tiene una sabiduría que va a servir para la eternidad. Usted es más inteligente a nivel espiritual, ¿ah? Y si usted es más inteligente a nivel espiritual, ¿por qué sufre si no logra tener un título universitario? Y no quiero decir que no lo busque, que no lo obtenga, que no se prepare. Si usted ha sido declarado por lo que Cristo ha hecho, si usted ha sido declarado como una persona muy sabia e inteligente, y esto es importante tenerlo ahí claro, ¿por qué valoras tu vida por el título que está pegado allá en la pared de tu casa? ¿Por qué? ¿Acaso no has sido bendecido al entender los misterios de Dios? ¿Y cuáles son esos misterios de Dios? Hombre, que hay un momento en que Cristo vendrá y tomará el control de todas las cosas. Así que
este mundo terrenal, lo material, pasará bajo el control de quién, de nuestro Señor Jesús. Y si va a pasar bajo el control de Él, ¿qué es lo más importante? Pues sus bendiciones. El misterio es que nuestro Señor Jesús, la historia de la humanidad, la historia del universo entero, se completa ¿en quién? En Cristo Jesús. Comenzó con Él, se está arreglando con Él y finalmente será perfeccionado por Él. ¿No eres bendecido? Escogido, aceptado, sabio. Y vamos a mirar la última bendición: heredero. Miremos por favor aquí el versículo 11. Vamos a leer hasta el versículo 14 y presten mucha atención. Dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Dice: en Él también, versículo 13, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. No solamente es que fuimos adoptados como hijos, sino que al ser adoptados fuimos hechos herederos con todas las de la ley. ¿Qué hereda Cristo? Lo mismo que tú vas a heredar. Eso es increíble, hermano. La Biblia dice que tú y yo somos coherederos con Cristo Jesús. Y ese término coheredero quiere decir que lo que recibe Cristo Jesús, tú también lo vas a recibir. Coheredero. ¿Tú te puedes imaginar? Dios, lo mismo que le iba a dar a su hijo, no lo ha dado a nosotros. ¿Quieres más bendiciones? ¿Todavía crees que no eres bendecido? ¿Todavía crees que no tienes bienestar? ¿Todavía crees que hace falta algo en tu vida? Usted mira, pero pastor, es que el trabajo, pastor, es que la salud, pastor, es que sí, eso es importante, pero no es lo fundamental. Y aún si no lo tuvieras, no puedes negar que en Cristo eres muy bendecido, eres bendito en Él. Y para mayor garantía de lo que hemos recibido, Dios envió al Espíritu Santo a vivir en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que todo esté garantizado, asegurado. Él se asegura que nosotros cumplamos las cosas bien, el Espíritu Santo. Él se asegura que el Espíritu dé testimonio a nuestro corazón de que todo lo tenemos en Él. ¿Necesitas alguna otra garantía, hermano? ¿Te hace falta algo? Ahora que has visto esas bendiciones que has recibido en Cristo Jesús, ¿puedes pensar que no tienes bienestar? ¿Vas a pensar que tienes malestar? Y si piensas que tienes malestar, es porque simplemente tienes un concepto del bienestar conforme al mundo. Y eso es un error y es un pecado, porque nos lleva a menospreciar lo que Cristo nuestro Señor ha ganado por nosotros. Nos lleva a dudar del amor y de la misericordia de nuestro Señor. Y nuevamente reitero, para que alguien no piense mal y ay, mire, ese pastor predica que solo espiritual y entonces no hay que trabajar. No estoy diciendo eso. Hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que hacer las cosas que corresponden. Haga buenas inversiones. Sí, esfuércese por ahorrar. Claro, cómprese una casa, cómprese la segunda para vivir y cómprese la tercera para ahorrar y viajar. Claro, amén. Si lo puede hacer, aleluya. Pero que eso no te desvíe de las verdaderas riquezas, las riquezas que tienes en Cristo Jesús. Y entonces algo para evaluar tu vida es: ¿qué es lo primero que piensas cuando piensas en bienestar? ¿Piensas que estás mal? ¿Piensas que algo te falta? ¿O piensas que en Cristo lo tengo todo? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué necesitas tú para completar tu bienestar? Todas las respuestas que des acá, si no son ya lo tengo todo en Cristo, estás permeado y viviendo bajo un concepto mundano del bienestar. Quiero que todos allá en casa, los que nos están escuchando y siguiendo hoy en el servicio, piensen un momento en lo que hemos hablado
hoy. Piensa un momento en esto que hemos dicho, y claro, hay un conflicto entre las bendiciones espirituales en el cielo, pero yo las quiero tener aquí. Sí, puede que haya un conflicto, pero eso bajo ninguna circunstancia quita la realidad de que tú eres bendito en Cristo Jesús. Y si tú has cambiado, escucha esto, como Esaú, la bendición de Dios por un plato de lentejas, y ese plato de lentejas es un trabajo que te paga más, una profesión que te quita el tiempo para dedicarle a servir o a buscar su tiempo devocional. Si tú has cambiado las bendiciones que has recibido en Cristo, en Dios, por un plato de lentejas, debes arrepentirte y cambiar ese concepto. Debes aprender, como Pablo, a decir: he aprendido a vivir en todas las circunstancias, con plata, bien; sin plata, bien; con el estómago lleno, bien; con el estómago vacío, bien. Estoy bien, porque Cristo está conmigo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si no tienes eso, tienes que corregir. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por las cosas que tú hoy nos has enseñado. Gracias porque entendemos, Señor, que somos ricos en ti. Somos ricos en ti. Tú nos has llenado de bendición, Señor. Muchas bendiciones, y perdónanos cuando hemos pensado que si no tengo una casa o un carro de tal marca o tanto dinero, entonces no soy bendecido. Señor, perdónanos. Perdónanos por entender esto así. Y ayúdanos a comprender que tenerte a ti es la mayor riqueza, y que al ser aceptados por ti, Señor Jesús, lo hemos ganado todo. Lo hemos ganado todo. Por favor, Padre Celestial, quita y dígale usted allá en casa, quita de mi corazón, de mi mente, estas prioridades, este orden de prioridades que es erróneo. Por favor, Señor de los cielos, te lo pedimos, Padre. Te lo pedimos, Señor Jesús. Amén.